Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué horario esté revisando esta clase. Vamos a trabajar la clase número 4 de diseño curricular. Te explico que a partir de esta clase vamos a estar cerrando ya la parte del temario para tu evaluación. A partir de este tema vamos a estar trabajando toda la parte de tu examen y todas las otras 4 clases van a estar enfocadas en esas preguntas y cuestionamientos que van a estar en tu examen. A partir de aquí vamos a identificar que hemos desarrollado qué es el currículum, las fuentes del currículum, las partes en que se integra el desarrollo currículum educativo. Ahora vamos a encontrar que el currículum lo vamos a clasificar en tres fuentes importantes: el formal, el oculto y el real. Sabemos que el currículum está estructurado de esta manera porque surge a través de su proceso educativo, por lo que es el transmitir el conocimiento de diferentes formas, el saber enseñar, el cómo plantear la enseñanza, y de ahí la parte importante, que nosotros como maestros sepamos encontrar sus habilidades, sus actitudes de estos ustedes, los alumnos, para que puedan desenvolverse en el mundo académico, para que puedan transmitir esos conocimientos de manera más efectiva. De ahí que el currículum lo vamos a clasificar en tres aspectos: formal, real y oculto. Esa es la parte de la currícula. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. En la parte formal es la planeación. Es el proceso de enseñanza-aprendizaje donde corresponden las condiciones académicas administrativas. En el punto del currículo educativo vamos a encontrar que esta parte es directamente la simple planeación. Es el documento, es la base, es el escrito donde vas a identificar cómo vas a enseñar y vas a describir paso por paso la metodología, la estrategia, la técnica que vas a utilizar dentro de un salón de clases para poder aplicar una enseñanza. Ese es el currículum formal, porque está dentro de una estructura o de una base esquematizada que entregues una planificación. Sin embargo, el currículum real es poner en práctica el currículum formal, viendo las condiciones, las situaciones, las modificaciones y los ajustes que se van a aplicar a esa planificación, ya estando dentro de un salón de clases, ya estando dentro de un proceso real con 20, 30, 40, incluso hasta 50 alumnos, y que puedes modificarlo. ¿Por qué? Porque tienes las condiciones de hacerlo, porque tal vez en tu planeación colocaste algo que estaba bien especificado, pero no se cumple con los requerimientos para poder ser aplicable por el clima, por material, por condiciones educativas de los alumnos o por las características que se enfoca esa técnica y esa estrategia. Y finalmente, el currículum oculto es algo que contrapone la condición del formal y surge por la condición del informal. Esto va derivado a la práctica positiva que tienen los docentes para emplear su enseñanza con los alumnos. Es la parte de las actitudes, condiciones y desarrollos que hace cada maestro para que tú aprendas. Así es la condición de la definición. Ahora vamos a verlo un poquito más desmenuzado para su entendimiento. El currículum formal mencionamos que lo vamos a estructurar simplemente a que es la planeación o planificación. Y te menciona aquí lo específico del currículum formal es la legitimidad racional formal de la operación de la práctica sostenida en algo administrativo académico. Esto nos da la pauta que currículum formal es todo aquello que da forma al contenido del conocimiento. Estamos hablando de todas las partes que integran una planeación: la materia, la sesión, el campo formativo, la meta u objetivo, de ahí la estructura de cuántas clases, la estructura de una hoja en el cual estamos revisando la estrategia, la metodología, la técnica y la práctica que vamos a plantear dentro de mi papel, dentro de mi escrito, para que tú des la clase.
Recordemos que la base de una enseñanza va a ser la planificación, porque planificando voy a estructurar la forma que voy a analizar esa metodología. Voy a estar analizando de manera escrita la estructura que voy a dar para que mi clase funcione y en cuántas partes, en cuántos periodos, en la forma que voy a estructurarlo. Eso es la parte formal, en que tu planificación tiene que estar bien estructurada, tiene que estar bien argumentada y tiene que estar bien redactada para que pueda ser entendible tanto para mí, que yo soy el docente que voy a impartir la clase, como para los administrativos, directivos, superiores que van a dar lectura a esta parte formal de mi enseñanza. Es por ello que el currículum formal se sintetiza en mi planificación escrita. El sintetizar esa planificación desarrolla, estructura y analiza la forma que voy a plantear el conocimiento a los alumnos. Ahora, el currículum real. El currículum real va a ser la ejecución de mi planificación dentro del salón de clases. Lo voy a estructurar de manera sólida a que es la práctica en el aula o la práctica en el salón. Y aquí menciona que como nosotros docentes nos vamos a encontrar con diferentes problemáticas a la hora de desarrollar nuestras metas u objetivos que habíamos planteado dentro del currículum real. Por lo tanto, dentro del aula tenemos que hacer modificaciones o ajustes pertinentes para poder llevar a cabo ese conocimiento. Por causas que nosotros no podemos controlar. Causas como la forma de aprender, causas como la forma de condicionar el material escolar, causas como la inasistencia, causas como el incumplimiento, causas como el poco rendimiento o la poca participación de los alumnos. Es aquí que en la práctica nosotros vamos a tener que reestructurar de manera práctica lo que habíamos planteado dentro de nuestra planificación. Ejemplo, en algún momento en la planificación formal o en el currículum formal, tú habías planteado que vamos a ver, ejemplo, el ciclo del agua y habías pedido materiales para que el alumno desarrollara una maqueta y pudieran entender de manera más práctica el ciclo del agua. Sin embargo, tienes un salón con 40 alumnos y de esos 40 alumnos solamente la mitad te trajeron la maqueta, los materiales para crear la maqueta. Es aquí donde vamos a hacer un ajuste de nuestra planificación de manera práctica, en el cual voy a hacer tal vez equipos que no lo había planteado dentro de mi planificación y voy a hacer que esos equipos estructuren como tal la maqueta y que en vez de trabajar de manera individual los pondré a trabajar de manera grupal por incumplimiento de material, por condiciones importantes que no pudimos entender dentro de mi planificación a la hora de redactarlo que a la hora de ejecutarlo. Aquí logramos responder a las condiciones que tengo dentro de mi salón de clases. Esas condiciones que en algún momento tal vez se te barren, que en algún momento tú las conoces, pero puedes creer que sí va a pasar y que sí lo puedes implementar. Aquí la parte informal, en esta parte informal, vamos a hacer que el maestro va a tener que reajustar por condiciones externas que él no puede controlar. Esas ya las mencioné y que siempre las vas a ver dentro del salón de clases. Es real que no es lo mismo lo escrito que lo práctico. Es muy real. Porque en lo escrito se va a redactar muy bonito y vas a mencionar que vas a hacer la mejor clase del mundo. Sin embargo, en la práctica, ruidos, entendimientos, factores como inasistencia, factores como materiales, van a hacer que sea modificable tu clase y que tengas que reestructurarla, que tengas que hacer una modificación en tu ejecución para llegar a mi meta. Porque el objetivo de la enseñanza es llegar a un aprendizaje, llegar a una meta. Y ese aprendizaje se tiene que aplicar, ese aprendizaje se tiene que ejecutar y su meta tiene que ser llegada en su principio y en su final. Porque al final, como todo, la meta de la enseñanza es que el alumno aprenda. Pero dentro de ese aprendizaje va a tener una objetividad o va a tener un desarrollo de conocimientos que va a hacer que el alumno me permita lograr ese aprendizaje.
Por último, tengo el currículum oculto. Es todo aquello que no se ve, pero está. Aquí lo vamos a plantear más a las características y condiciones que tiene cada docente para impartir su clase. Es esa habilidad, es ese entendimiento, es esa chispa que va a tener cada maestro para desarrollar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a encontrarlo como la actitud, las condiciones, las características que va a tener cada docente para plantear su enseñanza. Ejemplo, no es la misma mi enseñanza que te estoy dando aquí por medio de diapositivas a la enseñanza de otros compañeros que tienes dentro de otras clases. Ejemplo, mi compañero Cobos, mi compañera Roxana, mi compañero Oscar, en el cual cada uno tiene su punto de enseñanza, su chispa, su metodología, su estrategia, que va a hacer que a ti te llame la atención la clase, que va a hacer que a ti puedas entenderla de manera más factible cada uno de ellos y que puedas tener y generar ese punto del aprendizaje, ese punto objetivo en el cual cada maestro da su plus, cada maestro da su, su chispa para, para que tú razones y puedas comprender el conocimiento. Ese es el currículum oculto, porque al final todos tenemos que llegar a una meta. Sí, lo estructuraste en el currículum formal. Todos tenemos que hacer una práctica y tienes modificaciones. Sí, lo haces en el currículum informal, en la práctica. Pero al final, cada maestro, cada docente va a tener su chispa. Cada docente va a hacer su aplicación de ese conocimiento en el desarrollo de la estructura de la clase. Es por ello que aquí cada maestro va a tener esa técnica que te va a enseñar. Ejemplo, recuerdas a tu maestro de historia de secundaria. Tal vez no era el mismo que te dio en segundo, en tercero o en primero. Y cada uno tenía una forma específica de enseñar. ¿Recuerdas alguna materia que te agrade de la preparatoria? Recuerda cuál fue. Tal vez fue historia, tal vez fue matemáticas. ¿Y por qué te agradaba? Porque le entendías al maestro, porque al final estructuraba su clase de una manera tan adecuada, tan simple, tan ajustada a tu forma de aprender, que se te hizo agradable, que te gustaba, que te imponía a la hora de que él estaba dando su cátedra, porque era su chispa. Por eso yo recuerdo mucho, cuando yo estudiaba la licenciatura, me gustaban a mí las partes de la historia de la educación, toda la parte de historia educativa me gustaban, porque el maestro que lo impartía lo daba de una característica muy importante en el cual daba la historia no tan aburrida como lo están dando de manera formal todo un historiador y todo un punto de historia de México, historia universal, que en algún momento solamente es memorizar fechas y memorizar autores. No, con mi maestro de la licenciatura de historia de la educación fue más práctico, en el punto que hizo que desarrolláramos maquetas, esquemas, productos, en el cual hacía que la historia la grabaras en esas actividades. Hacíamos manualidades, hacíamos cubos, hacíamos pirámides, en el cual desarrollábamos el conocimiento dentro de esa técnica. Y para mí fue agradable, para mí fue fácil, fue básica, porque ahí era donde yo aprendí más práctico, porque yo aprendí más razonable, porque yo aprendí más rápido, porque la chispa de ese maestro era muy diferente a todas. Y es por ello que ese es el currículum oculto, la forma en cómo te aplica el maestro. Ejemplo, yo aquí no puedo ser muy, ¿cómo vamos a ponerlo? Muy práctico, no puedo hacerlo muy libre porque tengo una línea a seguir, las diapositivas. Y esa línea, las diapositivas yo las planteo directamente en mi currículum formal. Yo menciono que voy a poner diapositivas, yo menciono que voy a dar un objetivo, yo menciono que voy a redactar una clase y menciono que voy a dejar actividades. Y si te has dado cuenta, mis actividades no las plasmo como tal en la diapositiva. Y eso es mi planificación. Y ese es el currículum formal de mi clase. El currículum informal va a ser el cómo te lo estoy planteando. Aquí, el cómo lo planteo es la práctica. Y mi práctica aquí en esta parte línea
es grabar mi clase por el teléfono, grabar la clase en la computadora, subirla a mi canal, dar una explicación de tal tiempo y hacer la lectura de las diapositivas y explicarte. Ese es mi currículum real. Porque al final yo no tengo una interacción física con ustedes. Porque al final yo no tengo una parte de retroalimentación como tal en esta práctica. Porque la retroalimentación son dudas que tienes con el por mensaje. La retroalimentación tal vez puede llegar a ser una videollamada en el cual tú como docente solamente especificas más la duda, solamente llegas a responder preguntas concretas y no se llega más como lo haces en una parte física. En la parte física el maestro de veces es muy diferente. Hace más dinámicas, es más práctico, se me va el tiempo de volada. 50 minutos, una hora en una clase física se me va como agua. Pero aquí el estar haciendo un monólogo dentro de mi planificación es un poquito más simple, es un poquito más estructurado, en el cual yo llevo un guión y ese guión son mis diapositivas. Y finalmente, mi currículum oculto que hago dentro de esto es el darte consejos, el darte vivencias que yo tengo, el darte entendimientos con ejemplos prácticos o ejemplos cotidianos en el cual hacemos que tú tengas más entendimiento de la clase. Esta es la parte del oculto, donde tal vez te cuento una anécdota, donde tal vez te cuento la parte de mi enseñanza, te cuento la parte de mi administración educativa, te cuento aspectos educativos que me han pasado o que he aprendido para que tú lo enfoques, para que tú lo entiendas un poquito mejor y podamos desarrollarlo. Esa es la parte del currículum oculto que tal vez yo planteo. El tono de voz, el manoteo, el cómo me paso de diapositiva a diapositiva, el que te explico y te pregunto de manera, aunque no me contestes, de esta manera es el currículum oculto. Y aquí viene una parte que voy a leer como tal del autor. El currículum oculto es proveer de enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas, brindadas por la escuela. Cada maestro tiene una técnica, cada maestro tiene una enseñanza y sí está cumpliendo con su deber, que es una planificación, está cumpliendo con un plan de estudios y un programa de manera formal para enseñarte. Su forma de estructurar diapositivas, su forma de estructurar un Canva, su forma oculta, el choro, el tono del choro, la redacción del choro que te va a dar para entenderlo. Eso es. ¿Cómo lo explicarías con base a lo que tú has aprendido? ¿Cómo lo explicarías con la similitud de diferentes maestros? ¿Cómo lo explicarías en el punto de forma de enseñar? Esto llévate la reflexiva. El currículum formal, el currículum real y el currículum oculto se unen para hacer una enseñanza. Todo, todo aplica a un conocimiento, todo aplica a una habilidad, a una actitud. Porque al final el punto es que como docente te enseñemos, como alumno aprendas diferentes técnicas, con diferentes estrategias, con diferentes dinámicas, con diferentes cuestiones de enseñanza, mis diapositivas. Y de ahí es donde tú conozcas, tú analices, tú estructures ese conocimiento, en el cual de manera formal todos te vamos a plantear un texto, una diapositiva, un Canva. De manera real, todos te lo vamos a grabar en clase, en un teléfono o en la plataforma de la computadora. Todos. Y por último, lo oculto es que cada uno de nosotros te damos una chispa de cómo enseñar. Te damos una chispa de cómo hablar un monólogo de tantos minutos. Te damos la chispa en cómo hacemos nosotros para que tú me entiendas. Tal vez me tirarás de loco los 20, 30 minutos que yo hago para hacer mi clase. Pero al final, el tono de voz, la estructura, las pausas, la forma de hablar, es mi currículum oculto. Es mi técnica, es mi dinámica para yo hacerlo. Espero que hayamos entendido, comprendido la parte de las formas del currículum.
Y con ello, llévate la reflexión y dice aquí, con todo esto del currículum formal, real y oculto, dice, ¿por qué decimos que nuestro sistema educativo no es el adecuado? Lo vamos a plantear como una parte formal. ¿Y qué pasa entre el currículum y las instituciones educativas de nuestro país? Ahí sí nos vamos a lo real y a lo oculto. Porque es muy bonito redactar una planificación, muy padre, y que todo te salga. La realidad, condiciones de material, ambiente y el número de alumnos es lo que va a hacer que modifiques esa parte. Y lo oculto es la actitud, condición, práctica y teoría que va a hacer cada maestro para que aprendan. Real. Pero llévatela de reflexión. ¿Por qué la gente menciona esa parte? Y es aquí donde acabamos, es aquí donde vamos a culminar nuestra parte de enseñanza con el aprendizaje. La próxima semana estaremos revisando si te toca examen y te mando el examen, pero recuerda que también tenemos que subir la clase y vas a tener clase. Va a ser la reestructuración de la parte del currículum porque va a ir ligado, todavía me falta ver una parte más y de ahí es tu examen, ¿vale? Dudas, cuestiones y demás, recuerda, estoy a tus órdenes y revisamos lo que te haga falta, ¿vale? Si por alguna razón no te da tiempo de cargar las actividades en plataforma, mándame un mensaje y vemos las formas, condiciones que vamos a hacer para que tú entregues, ¿vale? Nos vemos, suerte para la próxima.